Muy buenas amigos de Salud Estratégica. Espero que estés muy bien y hoy te traigo una entrevista que es muy interesante, a mí me parece fundamental a la hora de hablar de temas de postura y de problemas biomecánicos del cuerpo. Pero bueno, todo está relacionado en el cuerpo, entonces la biomecánica también afecta pues a otras cosas, a nervios, etcétera, tejidos blandos, todo eso lo vais, espero, a entender muy bien en esta entrevista con Óscar Campillo, que es el director de una clínica que hay en Madrid, que se dedican a ayudar a la gente que tiene pues, problemas de la espalda, de columnas, cervicales, etcétera. Pero su especialidad es el tema del atlas, la alineación de este pequeño hueso que está aquí justo detrás de... ¿vale? Es la primera cervical que tenemos conectando el cráneo con el resto de la espalda, ¿vale? Y bueno, creo que está súper interesante la entrevista, espero que te guste. Óscar es una persona muy especial, encantador, un auténtico sanador, de esos que realmente se preocupan por seguir siempre aprendiendo, informándose y tratar a la gente muy bien. Así que fue un placer hacer esta entrevista. Y antes de daros paso a ella, deciros que es sin anuncios, sin interrupciones y nada más. Espero que os guste. Y antes de pasaros, gracias a mis patrocinadores de Patreon por vuestro apoyo, significa un montón, algo muy positivo, muy importante para mí, vuestro apoyo. Muchas gracias y sin más os dejo con la entrevista, que os guste. Ayer precisamente escribió una paciente que traté española que reside en Reino Unido diciéndome estoy genial, he vuelto a poder trabajar y ya para concertar la sesión de revisión. Esta chica es doctora y ella me pidió cita porque tenía un problema que ella relacionaba con el nervio vago y claro, cuando conoció la técnica dijo, es que esto tiene toda su lógica. Y cuando vino aquí y acabamos y ya empezaba a ver las primeras reacciones, me preguntaba, ¿cómo es posible que esto no se nos enseñe en la carrera de medicina? Si es aplastante toda la lógica biomecánica que tiene. No puedo darte respuesta a por qué no se enseña más. Sí te puedo decir que cualquiera que trabaje con el cuerpo sabe que la relación del atlas con el resto del cuerpo es brutal. Entonces, la manera de abordarlo sí que difiere. Es una pieza un poco diferente al resto, porque cuando vemos el resto de la columna, entre medias hay discos, hay más separación, hay una cierta moldeabilidad. El hecho de que el atlas, que es la piececita esta pequeñita, y es justo donde apoya, no sé si se verá, donde apoya la cabeza, ¿no? Sí, ahí se ve muy Entonces, bien. es un poco diferente. Entre occipital y atlas no hay disco, hay muchos más ligamentos y músculos que le dan un soporte, una unión muy fuerte para que esté fijado y proteger la salida de la médula. Entonces, la medicina lo considera como una unión fija que no tiene movilidad y es nada más lejos de la realidad. Como te decía antes, cualquiera que trabaje con el cuerpo sabe de su influencia no solo a nivel local, sino en el resto. Lo que pasa es que la manera de abordarlo es donde se difiere. Desde el punto de la osteopatía, o por ejemplo la quiropraxia muchas veces aborda con un movimiento o con un trus. Entonces, esto que es muy válido bajo mi punto de vista en otras vértebras, aquí en particular, dada la fuerte unión que hay entre occipital y atlas, se necesita de un mecanismo. En este caso nosotros utilizamos un aparato que con una vibración permite hacer un montón de impulsos por segundo y permite ir arrastrando poco a poco la vértebra. Porque si no, ese estímulo que se da sí produce una liberación, pero no un arrastre profundo que permita hacer un cambio posicional que sea duradero en el tiempo. Vale, o sea Eso en que, cuanto a un poco la manera de abordarlo. vale, o sea que es, digamos que es la primera vértebra, obviamente tiene que estar fuertemente ligada al cráneo, por eso no tiene discos, Sí, digamos es hueso con hueso y ligamentos. Y la sí, medicina oficial dice que eso está fijo y ya está, y que no se puede mover. eso es. Y lo que está pasando Sí. es que, según la escuela de pensamiento tuya y de muchos otros profesionales que también entienden esto del Atlas, pues sí que puede haber ligeras variaciones donde está fuera de sitio un poco y entonces eso crea, Sí, digamos, una cascada hacia abajo de mal sí, alineamiento, ¿correcto? eso es, así es. Crea una cascada de problemas a nivel local y a nivel mucho más lejano. A nivel local,
porque a nivel estructuras, yo voy aquí a jugar con esto, si no se ve, Sí, pues se ve me bien. corrigen, ¿no? Pero entre el atlas y el cráneo hay muy poco hueco y justo, voy a jugar, pasan vasos sanguíneos dentro de la propia vértebra y justo por delante hay una triada de estructuras que son vasos sanguíneos como carótida interna, la yugular, que es la vena yugular, y el nervio vago. Eso justo pasa ahí entre medias. Entonces, cualquier alteración que tú produzcas en la vértebra puede llevar a una compresión y a un mal funcionamiento de estas estructuras. Con lo cual, ya estás generando un problema en el funcionamiento. Mucha gente las patologías estrellas para el atlas son dolores de cabeza, migrañas, vértigos, mareos, ¿no? Y mucha gente que viene con vértigos y mareos, que le han mirado los oídos y están bien, le hacen un TAC cerebral y da bien. Pero Claro, es que el problema no está en el cerebro. Al final claro. hay una subida y bajada de sangre que tiene que estar liberado. Si tú haces un secuestro, el cerebro puede estar bien, pero el secuestro es el que lleva a que no funcione bien. Con Claro, lo cual muchas veces el, sí. Qué el típico foco esto se pone. de la medicina convencional, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Pero en este caso, tú vas al doctor diciendo que tienes a lo mejor dolor de cabeza y te hacen un escáner de la cabeza y ahí no ven nada. Lo que tú estás diciendo es que el problema a lo mejor está un poco más abajo, ¿no? En el cuello, ese Sí, estreñimiento sí. de vasos sanguíneos, etcétera, ¿no? Sí, a nivel neuronal igual. Voy a intentar jugar con ellos. No sé si desde Se ve ahí bien. se ve cuando el atlas está bien posicionado. A ver si soy capaz de mantener el equilibrio y que podáis verlo. Pero Sí, digamos que el espacio que hay para que entre medias pasen vasos sanguíneos y nervios se respeta. Pero cuando está mal, muchas sí, veces ese espacio, no sé si se ve, claro. se disminuye. Y a partir de ahí empieza un secuestro y un condicionamiento que hace que eso no funcione bien. Entonces estamos en lo mismo. Si tú tienes ahí una estructura que es el nervio vago, que luego el nervio más largo del cuerpo, que tiene una relación desde garganta, nariz, corazón, estómago, hígado, motilidad intestinal. Yo he tenido gente que me ha dicho, he hecho el atlas, se me ha quitado el estreñimiento. No quiere decir que todos los estreñimientos se deban al atlas, ni mucho menos. Yo creo que no habría que empezar a mirar por ahí. Pero ya nos da una idea oye, aquí la motilidad de este intestino no está funcionando bien porque había un secuestro en el nervio vago y un mal funcionamiento por ese secuestro del nervio vago. Entonces, ya nos da una idea de la importancia que tiene esto. Si tú haces Claro. que esas estructuras funcionen mal, apague y vámonos. Claro, yo solo entiendo toda la información está aquí arriba en el cerebro, entonces el cerebro manda la señal hacia abajo del cuerpo. Eso va a pasar por el cuello. Si tú tienes algún tipo Sí, de problema en el cuello, puede ser cualquier cosa, puede ser desde ritmos cardíacos irregulares hasta estreñimiento, hasta sí, unidad de cosas. sí. Todo, literalmente todo está aquí arriba, pero tiene que pasar por el cuello. Sí, hoy esta mañana traté a una persona por otros problemas, dolores de cabeza, migrañas, y se acentúa todo en un accidente y tal. Y en un mes la operan de arritmias porque no encuentran el qué, pero hay arritmias. Y yo le he dicho, oye, aunque no sea para lo que vienes, no sería la primera persona que dice, se me han quitado las arritmias. Y no, con esto no es lo mismo que antes, no quiere decir que el ALA sea el causante de todo eso. Pero hay veces que se produce esa compresión. Entonces, todo eso forma parte del sistema nervioso autónomo que no controlamos. Es decir, yo si digo voy a correr o voy a dar pedales con la bici voluntariamente, yo digo voy a dar pedales con la bici y a ir más rápido. Pero luego es el cerebro el que desde esa Sí, intención que yo tengo empieza a regular un montón de cosas, a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mandar más sangre, más oxígeno, más tal, a través del sistema nervioso autónomo, que al final hay un simpático y un parasimpático, que es el nervio vago, y que está relacionado con todas esas funciones. Entonces, claro. claro, cuando muchos de esos síntomas están relacionados con eso, y lo que dices tú, el mayor secuestro
suele darse ahí en esa zona. Y una pregunta por curiosidad, porque has dicho que este cliente tuyo tenía arritmias y le iban a operar. Pero, ¿de qué Sí. iban a operar? ¿Si Eh, saben cuál es la causa de la arritmia o qué le van a hacer? No, no en estos casos muchas veces, aunque no se sepa la causa, hay el miedo a esas aceleraciones. Al final, la contracción del corazón se da por un impulso nervioso que tiene que ver con la electricidad. ¿Le Pues ponen un tú puedes marcapasos? ponerlo, exactamente, regular esa electricidad externamente. Entonces, lo que Claro. le he dicho, mira, tú vienes por estos otros problemas, como aparte de las arritmias que le dan cada cierto tiempo, ella tiene, lo que ella me ha dicho es que a mí me amaga y esto sí que es muy frecuente. Pues obsérvalo. Si ves que esta sensación de que me va a dar desaparece, pues pon la Claro. operación y Y vete date más tiempo para observando a ver si a lo ver. mejor ya no lo necesitas. Claro. Exactamente. Eso es así. ¿Puedes contarnos alguna otra experiencia personal de clientes, cosas que han pasado y que, bueno, gente iba allí con Es que problemas y luego... hoy mismamente ha salido una conversación de cosas que yo no doy importancia, ¿no? Ahora mismo se me acaba de venir de otra persona que era cantante, bueno, supongo que será cantante todavía de ópera, y después de hacer el Atlas decía que podía llegar un tono más. Y al final tiene que ver igual con el glosofaringio, que es Sí. una rama que controla la fonación, la deglución y demás. De esta persona parece que tenía bastante control, evidentemente, sobre su voz. Y para que hagas una idea de las cosas raras que hemos podido llegar a ver, pero ya las normalizas hasta tal punto que no le das importancia. Y hoy, justo hace 3/4 de hora que he acabado una sesión con una persona y según íbamos acabando el Atlas, esta mujer tuvo un accidente de tráfico igual hace 15 años, una profesora y un calvario desde entonces, de dolores de cabeza, de lo que me explica, la sensación, dice, es que yo llevo un peso en la cabeza, es como si mi cabeza pesara dos veces. Entonces, bueno, eso y los mareos es la sintomatología que desde el accidente tiene y por la que viene. Y según hacíamos el atlas íbamos liberando, ya el tono del el color cambiaba y ha habido un momento y digo, ¿qué? Dice, es que, dice, puedo respirar. Claro, yo, como no era el problema, pues a mí no me había contado nada. Dice, es que yo pensé que tenía sinusitis. Y ya me ha ido explicando y notaba una liberación. Y luego le he enseñado el atlas de anatomía. Mira, este es el nervio que controla esto, pasa por aquí. Y igual, es un ramal más que tiene, lo que dices tú, desde el cerebro sale y hay unos pares craneales que en esa zona de occipital y atlas es que hay muy poco espacio. Cuando tú eso lo desvías es Ajá. cuando empiezan las irritaciones y los malos funcionamientos. Pero lo normal aquí es cefaleas, migrañas, vértigos. No voy a decir con el 100% ni mucho menos, porque el causante puede estar por otras vías, pero ya es para nosotros algo que Claro. como muy normal de mejorarse o del todo o muchísimo, tanto en la frecuencia como en la intensidad. Claro, yo no creo que exista, no hay ninguna panacea en esto de la salud ni la medicina, ¿no? Pero hay ciertas cosas básicas que uno tiene que tener bien como base, ¿no? Sí, Y posiblemente, bueno, posiblemente no. Con toda la certeza, esta es una de ellas. Si el acoplamiento sí, entre tu cráneo y tu primera cervical no es correcto, que es el atlas, pues apague vámonos. O sea, esas son unas cosas que yo creo que de forma rutinaria habría que mirar a la gente. La gente tendría que ir al médico y decir, bueno, vamos a ver primero si estas cosas están bien. Y una de ellas tiene que ser esto, de lo del atlas. sí. Si yo ahí añadiría algo más que es la boca. Si una persona tiene una buena mordida, una buena estructura bucal y una buena mordida y un atlas bien, tienes, no voy a decir el 100%, pero el 99% de las bases para tener un cuerpo equilibrado, estructurado y que pueda expresarse con Claro. libertad. Luego, a partir de ahí puede venir pues que haya una anomalía ósea en algún lado, que nos echemos a perder con una obesidad inmensa, con no sé qué, pero el que tenga occipital atlas bien, es decir, un atlas alineado y una boca bien,
lo tiene todo. Claro, Sí, yo ahí lo distingo, lo diferencio, digo, problemas mecánicos y problemas bioquímicos. Obviamente, tú puedes tener sí, el aldas perfecto y los dientes perfectos, pero si estás comiendo basura todo el día, pues es un problema bioquímico que vas a crear otras sí, cosas. Pero a nivel mecánico, has dicho algo que yo completamente concuerdo con eso y también en lo de los dientes. De hecho, yo, sabes que estoy involucrado con estos italianos de Starecta y lo he intentado sí, dar a conocer y lo sigo apoyando porque le veo gran sentido. Que yo lo explico como que es una mesa de tres patas, ¿no? Para tener equilibrio sí, necesitas tres patas en la mesa. Una pata es el atlas, pero las muelas es, digamos, que el otro apoyo que tiene el cráneo. Si no tienes sí, sí, muelas que tienen una suficiente altura o te han quitado muelas, que es otra cosa que se hace mucho a la ligera a veces, quitarnos dientes, quitarnos muelas. Entonces, a lo mejor el apoyo, tu pata, o sea, tu mesa de tres patas ha quedado alterada y eso empieza a tener sí, una cascada de problemas, como tú decías. sí. Yo he conocido, Eh, perdona, he conocido gente que tenía problemas muy acusados de escoliosis, de estas que le han tenido que operar y ponerle, que para mí me parece una auténtica burrada hacer eso a una persona, poner hierro por toda la espalda para enderezar a la persona. Y sí. curiosamente recuerdo que estas personas tienen una sonrisa muy, muy rara, como con dientes muy pequeños. Recuerdo el pensarlo y luego decir, ostras, si he tenido este problema. Sí, sí. La boca es fundamental. Sabes que aquí hacemos un análisis postural con fotografías, con un sistema de referencias, con un Sí, láser vertical, para ver un poco la organización corporal. Yo he hecho pruebas aquí de hacerme las fotos, pasar el láser perfecto. Me he metido un algodón de 3 milímetros justo en el cierre, en molar, en donde aprietan las muelas en un lado y no en el otro, he caminado 2, 3 minutos, no hace falta más, he vuelto a hacer fotos y ya aparece un desequilibrio. Entonces, este desequilibrio que produce la boca o que produce el atlas cuando está fuera, ¿qué es lo que pasa? Que claro, produce un desequilibrio. Pero el cerebro lo que quiere es llevarnos, tiene un sistema de referencias a través de la vista, a través de los oídos, un sistema propioceptivo que nos vincula con el exterior y que quiere llevarnos lo más vertical posible. Entonces, si tú a un cuerpo físicamente lo llevas a la claro. caída, pero nosotros tenemos un ente superior que es el cerebro y dice, no, 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 tú no te vas a caer. ¿Qué voy a hacer? Espera, tiro de acá, compenso de acá, regulo de allá. Y esto ya es donde aparece una sobretensión muscular y muchas veces las contracturas, las inflamaciones o un sistema desequilibrado. Si tú no corriges ese atlas, o ese atlas y esa boca, sea lo que sea de ese binomio, lo que está mal, y tu cuerpo va haciendo compensaciones y no lo haces y vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo, Claro, al final el problema está, hace 10 días o así atendía a una persona que el problema es que ya había deformado las costillas y en la radiografía se veía como había un acuñamiento vertebral. Entonces, aunque tú desde el atlas y la boca ya quieras ir hacia el medio, ya las piezas no encajan porque se han deformado. claro. Si te pillan el crecimiento, Eh, la etapa de crecimiento, pues Tú puedes eso armonizarlo para que siga estirando, pero sí. ya en un punto equilibrado. Y entonces la distribución de carga, obviamente, es diferente. Y esta gente que Sí, trata muchos problemas de columna, etcétera, a través de los pies, que es un poco al revés, o sea, por abajo. sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. encajas eso? ¿Cómo explicamos que es posible, se puede, es complementario? Sí, sí. Vamos a ver, se puede y hasta puede ser complementario, pero lo primero siempre, yo en mi visión, es mm, el atlas. De arriba abajo, no de abajo arriba. Es decir, la conexión con todo el cuerpo es total. Allí en Estados Unidos habéis tenido mucha investigación y mucho buen trabajo a través de las fascias, a través de Rolfing o a través de Myers y sus vías anatómicas. Entonces, Myers con cadáveres ha hecho un mapa descriptivo del sistema fascial maravilloso. Entonces, tú al final tienes todas las fascias desde arriba
que salen todas por acá y conectan todo el cuerpo. Esto es un sistema tensional que luego entre sí va unido y que une todas las estructuras corporales. Entonces yo siempre digo que el cuerpo humano es como un acordeón que está todo unido. El tema es que ese acordeón lo ponemos en vertical y lo desplegamos hacia arriba desde el atlas. ¿Cuál es la clave? La gravedad que nos tira para abajo. No es que el atlas sea más importante que el pie, no, es la gravedad que hace que el atlas sea importante. No es lo mismo partir de ahí que partir de ahí, que partir de ahí, que partir de ahí. Y a partir de ahí, siempre digo lo mismo, tenemos el palo, la marioneta con los cables. Unos cables van al hombro, del hombro al ilíaco, otros van al esternón, otros van a la escápula, otros van al sacro, y todo eso está conectado entre sí. Si tú haces esto, todos esos cables de la marioneta ya empiezan en desequilibrio. Claro. Entonces, si tú ahí alteras desde los pies, estás yendo primero desde aquí y vamos a ver cómo evoluciona el cuerpo y cómo se comporta, porque nosotros hemos tenido estudios de un reparto de pesos muchas veces de hasta 60-40%, haces el atlas y va al 50-50. ¿Para qué poner plantillas? Que no digo que esté mal, pero en ese momento, ¿para qué ponerlas ahí si desde arriba sigues generando un desequilibrio? Claro, que quizás no es que esté mal, es simplemente el orden de hacerlo. Primero hay que hacerlo de arriba. Eso es. Y entonces, ¿cómo compensa el cuerpo? Por ejemplo, en el caso de esa persona que ya se había desarrollado de una manera, entonces ya no hay cosas que ya no vas a conseguir. Y entonces puedes poner plantillas para complementar quizás lo que falte, ¿no? Complementar, y a veces hasta es necesario porque de ese mal reparto de pesos hay gente que estando años apoyando mal ha llegado a hacer una artrosis en una parte del pie, pero no en el otro, ni en la otra parte de ese pie ni en el otro pie. Y al final a lo mejor hay que proteger ciertas zonas. Pero pienso que la gravedad siempre nos invita a ir al origen, y el origen siempre está en el lado contrario, que es donde se empiezan a generar las fuerzas. Muy bien, vamos a ver si a lo mejor podemos poner alguna foto de algún antes y algún después, eso estaría interesante, incluso un vídeo que me has mandado de los pies, ¿no? A lo mejor que puede ser también... Sí, ¿no? Puede estar curioso. Justamente te he mandado, no sé, el de los pies está muy, muy curioso, porque aunque está mal grabado, lo he hecho desde el móvil a la pantalla del pero se ve dentro de ese análisis postural que hacemos las fotos antes y después del atlas. Y justo se ve cómo los pies, los dedos se permiten expresarse de otra manera. Antes, por cómo estaba cargando ella el peso sobre sus pies, para no caerse sus pies tenían que apretar. Cuando eso lo corriges, sus pies ya pueden expresarse con una armonía. Porque cambian la posición de los dedos, ¿no? De los pies. Totalmente. Porque de cómo al final los pies lo que hacen es un soporte de toda la estructura, de todo el peso cae sobre ellos. Pero claro, si yo no es lo mismo que esté aquí a que esté aquí. Estamos en lo de antes. Tenemos un cerebro que no va a dejar que nos caigamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Aprieto de aquí y aprieto de cierta musculatura? Lo hace. Pero el cerebro no va a dejar que tú te caigas a un lado, que tú te caigas para adelante. Pero cuando tú modificas el atlas, la posición de la cabeza, cómo la cabeza reparte su peso en el resto del cuerpo, cómo empiezan a organizarse las cadenas miofaciales, entonces ya no te vas para adelante, el pie ya no tiene que hacer ese sobreesfuerzo. Y esto es muy interesante, no solo en patologías como las que hemos dicho, tengo dolor de cabeza, no sé qué, sino para cualquier persona, porque mismamente a nivel deportivo, si esa persona, por ejemplo, hiciera deporte, estaría gastando un 1% de su energía en contraer de más. Es decir, la musculatura está preparada para contraerse, pero es que aquí está trabajando de más. Pues ese trabajo de más es energía que tú no tienes para otras cosas. Estás gastando unos recursos energéticos en esto. Y esto muchas veces pasa, como me decía esta mujer o esta mañana, ¡ay, es que qué liberación! Me han quitado un peso de encima. Claro, es que la musculatura está preparada a trabajar, pero tienes que trabajar de más. Y eso es constante, es agotador. Entonces, cuando tú de repente, el peso de la cabeza, que está en 5, con sangre, con líquido cefalorraquídeo, en 5,5 kilos, 6 kilos, lo sacas del eje, como cualquier objeto que lo sacas de su eje,
el peso pasa a multiplicarse. No es lo mismo Claro. coger un martillo de acá que cogerlo de acá. Entonces, Claro, si lo pones en la vertical, está apoyado sobre su propio eje, entonces, eso si es. está Eso inclinado, tiene pues un peso. claro. Si lo sacas del eje, el peso aumenta. Entonces, ese aumento de peso, por lo que decíamos, que no va a dejar el cerebro que se nos caiga, ¿cómo lo hago? Pues tiro más de acá, tiro más de allá, sobrecargas, inflamaciones y demás. La manera de abordarlo tradicional es, vas al médico, el analgésico o el miorrelajante. Miorrelajante químicamente funciona muy bien porque produce una relajación muscular a costa de unos efectos secundarios y a costa de un efecto duradero. Entonces, estás tomando algo que te produce la relajación, que bien, me ha relajado el músculo, pero estoy produciendo efectos secundarios en mi organismo. Pero encima se pasa el efecto. No, Otra perfecto vía, para las empresas farmacéuticas que lo produzcan, porque tienes que estar siempre tomándolo, ¿no? A largo exactamente. plazo Estamos también te crea otros problemas hepáticos o quién sabe, con lo cual te pueden vender otra cosa. Vamos a decirlo. estamos en el mismo historia de siempre, que es tratar el síntoma, pero no ir al origen. Claro. Y si tú relajas con un masaje en la zona, pues igual nos quitamos el efecto secundario, pero estamos logrando algo duradero en el tiempo, porque no estás modificando lo que origina la sobretensión. Entonces, mucha gente cuando llama para... me han hablado y quiero ir, ¿y qué problema tienes? Y ya me dicen, y llevo tanto tiempo, y he ido a no sé cuántos fisios, a no sé cuántos sistemas de tal, y se repite, yo ya sé que el Atlas está mal, porque uno puede tener una sobrecarga puntual, porque he hecho una mudanza, porque no sé qué, va al fisio, te descargan, pero ahí no vuelves. Si tú vuelves a aparecer la sobretensión, es que ya hay un problema de fondo, y ese es el problema que hay que tratar. Claro, y me alegro que hayas dicho eso porque iba a comentar que a veces también terapeutas que pueden ser considerados pues no convencionales, por ejemplo un quiropráctico, ¿no? Pues te puede estar pidiendo que vayas cada 2 semanas a arreglarte un poco, colocarte, pero si no está yendo a la causa del problema, que puede ser, no digo que sea siempre, pero podría ser el Atlas, Sí, estamos en las mismas que sí. otro tipo de doctor que te está dando un medicamento. Son dos enfoques diferentes, pero al fin y al cabo están tratando el síntoma, no están tratando la causa, que es, en este caso, una... Eh, Bueno, yo ahí el quiropráctico sí que tiene una intención de ir al origen. Cuando el quiropráctico hace un acople vertebral, lo que busca es el equilibrio de la columna y sobre todo a partir de ahí producir una liberación en las raíces nerviosas y en los vasos sanguíneos y producir una autorregulación corporal. Pero claro, sí que has dado en la clave y tienes que ir un montón de veces, al principio 2 veces por semana o tal. Y es porque desde la quiropraxia, desde la osteopatía, el trabajo que se hace sobre el atlas no permite hacerlo tan profundo porque manual o con el percutor estructural no es lo mismo que con el aparato que tenemos que emite un montón de vibraciones por segundo y permite trabajar a una profundidad que de otra manera es imposible hacerlo. Bueno, O sea, yo... creo que sí que hay Sí, una gran diferencia porque el quiropráctico sí quiere ir al origen. Cuando tú mandas un mío relajante no estás yendo al origen, estás claro, yendo sí, al yo creo fin. que hay, sí, gracias por esa nota a pie de página que es importante. Yo creo que el quiropráctico sí, como tú dices, intenta ir a la causa del problema más, entiende cómo Sí. funciona el cuerpo y darle las herramientas al cuerpo para que se sane solo y todo esto. Pero yo que he estado en bastantes quiroprácticos, porque aquí en Estados Unidos pues están a la... Sí, hay una cultura, Hay sí. una cultura de esto, ¿no? Y aunque tienen esa filosofía siempre, pero no todos tienen las herramientas, porque hay distintas escuelas de pensamiento. Entonces, algunos sí que hablan del Atlas y te lo van a intentar colocar y tienen sus propios sistemas para hacerlo, ¿no? Pero otros no. Entonces, simplemente te están tocando más abajo, pero no te están tocando esa primera Sí, cervical, es lo que quería decir, ¿no? Que aunque ellos lo intenten, sí, a sí. veces podrían ir un pasito más allá, que podría ser a lo mejor empezar por ese Atlas. Y luego sí que me interesaría hablar si puede ser de esas distintas formas de colocarlo, porque tú tienes un sistema, pero entiendo que hay otros sistemas, a lo mejor son más rápidos, menos rápidos, qué pros y qué contras les ves a unos o a otros. Para mí, digamos que
al final todo va de a más profundo o a menos profundo, a más estímulos o a más impulsos, a menos impulsos. Cuando nosotros, imagínate que yo la vértebra la tengo aquí y la quiero en el medio de la mano, yo lo que tengo que es presionar aquí y ir arrastrando la vértebra. Sí. Entonces, un poco por la dureza de esa zona, necesitas, para poder vencer una resistencia y arrastrar, generar más o menos estímulos. Desde el punto de vista de lo que antes decíamos, de la osteopatía, tú intentas hacer un trus, generas un estímulo, muchas veces ese trus hasta el cerebro no le agrada, pero es que con ese estímulo es imposible, y lo digo como antiguo osteópata que lo ha intentado cientos de veces. Entonces, cuando yo, desde la osteopatía, es que esto es fundamental. Y claro, venga, osteopatía, cruz. Y la persona volvía a las 3 semanas, yo decía, ¿qué pasa aquí? Esto no funciona. Porque no se lo acababas claro. no se lo habías colocado realmente en el sitio. Porque tú produces una liberación, pero si quieres hacer un cambio posicional que sea duradero en el tiempo, tienes que ir a una profundidad y con una cantidad de estímulos. Muchas veces yo necesito más de 3.000 estímulos para hacer en la sesión, para poder modificar y llevarla donde tiene que estar. Entonces, eso, fuera de no tener este tipo de aparato y este tipo de técnica, estás condenado al fracaso. Sí, que manualmente es muy difícil, ¿no? No, nada, es muy difícil, no. Imposible. Es imposible. ¿Y hay distintos tipos de aparatos que hay en el mercado para hacer? Sí, en el mercado hay aparatos a más revolución, a menos revolución, con diferente frecuencia. Luego tienes el percutor estructural que hace un clac, un clac, un clac. Pero a mí se me hace igual, imposible, porque al final lo que haces con este aparato es un stretching. A la vez que vas presionando, va produciendo la vibración, tú metes la dirección que te interesa con la fuerza que te interesa, evidentemente el vector que quieres, y esa repetición de estímulos a nivel ligamentoso y a nivel muscular produce un stretching que va venciendo la resistencia y vas haciendo el acople hacia donde te interesa. Claro, porque como tú decías, el cerebro probablemente no le gusta ese toque ahí, ¿no? No le gusta ese cambio. Entonces Sí. ¿cuál es la palabra? Se resiste a que se lo hagas, ¿no? Un poco, entonces. Sí. Cuando yo hacía osteopatía tradicional, era muy común la gente cuando venía a sesión, pero Óscar, ¿me vas a hacer el crujido arriba? No es agradable. No es agradable para la gente, pero lo peor es que para el cerebro tampoco es agradable. No es que sea solo la parte cognitiva, es que para la parte cerebral tampoco es agradable. Vale, entonces vamos a la clínica, nos colocamos el atlas, entonces se puede salir el atlas otra vez, ¿no? Esto es algo que hay que hacer de cuándo para colocarlo y tenerlo, bueno, o ¿cómo lo ves tú esto? Sí, el atlas, lo lógico es que tú lo lleves a su sitio y se quede en ese sitio. Nosotros dentro del protocolo, al mes y medio, 2 meses, volvemos a hacer una revisión. ¿Por qué? Porque cuando nos visita la persona la primera vez, a saber desde cuándo ese atlas está fuera de sitio. Ya eso implica que todos los ligamentos de la zona muchas veces se han adaptado a la forma errónea. Entonces, cuando tú lo corriges, los ligamentos son como gomas, muchas veces hay una querencia y se pierde. Entonces, la sesión de control se termina de ajustar eso. Y yo siempre digo que en la diana hay que dejar en el centro el atlas, y a partir de ahí es cierto que se puede salir un poco por cuestiones de posturas del día a día, del trabajo, de cómo duermes, de cómo masticas, emociones, y lo puedes sacar un poco. Si lo sacas un poco, no tiene por qué tampoco producir una gran sintomatología, unos grandes problemas. Ahora, si tienes un accidente de tráfico, si tienes te caes esquiando de un caballo, de una bici de alta velocidad, si tienes una mala oclusión muy, muy acentuada, al final, cuando tú colocas el atlas,
es lo que hemos visto antes, tienes una gran influencia sobre todo tu cuerpo y hay una información desde arriba hacia abajo, pero si tú, y en la mordida, recuerdo una mujer que al acabar abrió la boca y dice, ahí va, digo, ¿qué pasa? Dice que puede abrir la boca y yo pensé, ¿y? Y entonces Y tú no también. entendía nada y le dije, Claro. ¿y qué pasa? Y dice que llevo 20 y pico años sin poder abrir la boca. Increíble, Es ¿no? decir, hay una relación anatómica entre la base Sí, del cráneo, unos ligamentos y una fascia que va a la mandíbula. Pero si yo tengo una mandíbula totalmente porque he roto un menisco, porque he generado una anomalía en un cóndilo, porque los molares aprietan mal, al final también estoy haciendo una información de vuelta. Es decir, la información no solo va de ida, sino que va de vuelta. Y esa información de vuelta muchas veces hace que el atlas se desubique de su sitio. O como te he dicho antes, una escoliosis que ya están deformadas las costillas, las vértebras. Tú colocas el atlas y le estás diciendo al cuerpo, oye, vete al equilibrio. Pero si el cuerpo no encaja porque está deforme, muchas veces saca desde arriba el atlas. En resumen, lo normal es que en condiciones normales no haya que volver a tocar ese atlas. Pero hace poco sí. atendí a una mujer de Cádiz, a María, y llevaba hace 6 años, le hicimos el atlas, se quitaron vértigos, migrañas, y por si acaso me llamó, oye, he tenido un verano ajetreado y tal, quiero que me mires por si acaso. Y toca. ¿Por qué? Porque empiezo a sentir como si fueran a venirme los síntomas y no quiero que me pase los años que llevaba antes de esto del atlas. Oye, pues 20, nada, modificamos un poquito la posición para asegurarnos y ya está. O, por ejemplo, el otro día llamó una chica, oye, creo que voy a tener que ir a verte porque esto me cambió la vida, también hace 5 años así, pero he estado en un parque acuático, no sé qué habrá pasado, muchas veces cuando tenemos 40 y pico mentalmente pensamos que tenemos 20, no sé qué habrá hecho y anda preocupada, pues oye, si continúan los síntomas, espérate un mes o dos porque Claro. vive en Valencia, pues te vienes y repasamos esa situación. Es decir, no es una situación que quede ahí fija para toda la vida porque nuestra vida no es fija. Sí, sí, Nuestra vida nos presenta retos a veces. claro. Y bueno, si esto es tan importante, obviamente, pues la causa muchas veces es. O sea, quiere decir que cuando nacemos probablemente todos lo tenemos bien el atlas, imagino, a menos que hayamos tenido un parto difícil. No sé, y como muchos partos son difíciles, Yo eso es cierto. diría Entonces, que no son. Habría que también a valorar eso es que para es otro un día, parto ¿eh? Hablar fácil de y un parto partos. difícil. Eso es para otro día, es brutal lo de los Pero, partos. Pero bueno, entiendo pero que la madre yo, naturaleza nos quiere que vengamos al mundo con el alas en su sitio, pero algo pasa y muchas veces imagino que te iba a preguntar cuáles son las causas más frecuentes de que esto esté así, pero son accidentes, mira, así, ¿no? la más frecuente es la que tú has dicho en el parto, por cómo encaja la cabeza en el canal del parto, cómo no encaja, porque, claro, tú piensas, no, es al salir. Entonces, a mí me ha venido gente que ha nacido con cesárea, que tiene las mal y no sé si es de origen, de nacimiento o no. Pero por cómo ya encaja la cabeza en el canal del parto, eh, yo te puedo decir que una vez en una feria de salud testé a 500 personas y de decir perfecto, perfecto, encontré a 2 personas. Estos fueron en 4 días muy intensos y solo 2 personas. Y luego había gente que lo tenía un poquito. Es decir, yo creo que ya en cómo encajamos el canal del parto, en el parto, en esos primeros estadios de la vida somos muy blandos, hay mucha inestabilidad, todavía no fijamos la cabeza. Luego, hay golpes que nos damos cuando tenemos 6 meses, un año. Yo Jugando al muchas veces aquí fútbol, vas y le pregunto, pegas un cabezazo a la pelota, no sé, digo. fíjate, ahí hasta está más preparado, pero yo recuerdo, por ejemplo, que mi hijo se nos cayó 2 veces, una vez de la cama o otra vez en el coche, de esto que te descuidas, esto era un víbora el tío y nos la liaba. Y claro, él tiene 21 años. Si él va a una consulta a hacerse el atlas y le pregunta, ¿y tú has tenido un golpe? Y él no ha tenido ningún accidente, te va a decir no, pero sí que ha tenido 2 Claro. traumatismos
Yo diría que hasta severos para el Atlas. Me refiero que no solo un traumatismo es el accidente de coche, sino que en esos estadios iniciales, primeros meses, incluso años de vida, somos muy blandos y no hace falta tampoco un supertraumatismo para desplazar el Atlas. Sí que es cierto que a partir ya de la adolescencia ya vamos fijando y ya a partir de esas edades o en adulto, para sacarlo tiene que haber un golpe fuerte, un Claro, traumatismo, un latigazo cervical. luego está el uso crónico inadecuado, eso también, ¿no? Que no sea muy Sí, traumático, sí, pero de poco a poco todos los días, pues también puede ir generando, ¿no? sí. Iba a decir una cosa respecto a los partos, para aquellos que estéis escuchando esto y que sepáis más del tema, porque realmente la mayoría de partos hoy día se dan en una cama. Pero cuando nosotros íbamos a tener nuestro primer hijo, yo le pregunté, porque yo sabía que había distintas posiciones y que algunas de esas posiciones eran mejores para la madre y para el bebé, porque abrían más lo que es las caderas, permiten una salida más fácil. Le pregunté por qué lo hacíamos íbamos a hacerlo en una cama. Y su respuesta fue que es porque es más cómodo para el médico. Pero realmente, si tú lo piensas estando en una cama, el coxis está, digamos, presionando, entonces la salida del bebé es más dificultosa. Por eso muchas veces los partos se acaban a veces en cesáreas y en emergencias. Es que no es la mejor posición, pero es la más cómoda para el médico. Entonces ya partimos de que muchas veces el parto no se ha hecho como se debería hacer de forma natural. O sea, es que eso es bastante también. Eso es el tema del parto, lo que tú has dicho es un capítulo, Tema para pero otro yo día. recuerdo, se me ha venido ahora que hablas de la cesárea de una estadística que vi una vez y en los hospitales privados había más cesárea que en los públicos y era porque empresarialmente se podía organizar mejor toda la jornada y todo. Es decir, si es un parto natural, viene cuando viene. Si es por cesárea, yo puedo programar que sea mañana a las 10 una, a las 12 la otra y no sé qué, Oye, ¿no? que me voy de fin de semana. Por ejemplo, Sí, entonces, sí. claro, lo que has dicho tú, muchas veces no se busca lo más natural. Si fuera lo más natural, hay muchas corrientes que dicen por qué no nacer en un medio acuático. Programa la cantidad de nacimientos, el poder hacerlo en un medio acuático. Entonces, Claro, sí, da para un capítulo aparte. claro. Genial. Pues quería hablar hoy de más cosas contigo, pero tampoco quiero hacerlo esto demasiado largo. Creo que hemos cubierto un montón de cosas interesantes sobre el Atlas. Sí que voy a decir que yo tuve la ocasión de estar allí con Óscar en Madrid, que es donde está la clínica, donde tenéis la clínica, también para hacerme la terapia de la hirotomía percutánea, que me parece que es fantástica por la simplicidad y también por los resultados tan positivos que se obtienen. Pero eso quizás para otro día. Pero hay soluciones, hay terapias que son alternativas que son muy buenas y pueden ayudar a mucha gente que está sufriendo con problemas de espalda, con problemas cervicales, con dolores crónicos. Y simplemente hay que ir ahí, salir y buscar y preguntar y informarse. Pero hay gente como Oscar que está haciendo un trabajo, yo creo que espectacular. Pues muchas gracias y sobre todo invitar a la gente lo que tú dices. Hay que empoderarse. Tenemos un cuerpo que es una herramienta maravillosa y yo siempre intento ir a aquello que ponga al cuerpo en posición de autorregularse y autosanarse. Y por eso el Atlas es maravilloso. Siempre invito a la gente Siempre yo he dicho que el cuerpo cuando estudias en profundidad el Atlas, la cantidad de nervios que pasan en milímetros y dices, Dios, esto funciona, esto es más preciso que un Fórmula 1. Entonces, yo siempre digo, Jorín, ¿por qué? No sé, es como si Fernando Alonso no le va al coche y dice, qué mala suerte. Y entonces todos los ingenieros dicen, qué mala suerte. No, los ingenieros se ponen a investigar dónde está el origen de que esto no funcione. Pues el cuerpo es más preciso y muchas veces entregamos a una pastilla algo que nosotros mismos podríamos autorregular y autosanar. Tú antes has mencionado, y es eso, alimentación, emoción, un poco de deporte, y si es que tenemos ahí todo. Claro. Genial. Y Oscar, ¿dónde puede la gente seguirte? A lo mejor creo que tienes un canal de YouTube, me parece, donde tienes testimonios y tienes experiencias de gente. Sí, Danos dónde podemos sí, seguirte. sí.
en la página web en www.atlasvital.es, evidentemente por correo info@atlasvital.es, por WhatsApp, en esa página web está el móvil. Y Bueno, ahí yo puedo y poner luego los redes enlaces. sociales. Quedan los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo para el que quiera Perfecto. ponerse en contacto con la clínica y bueno, investigar más este tema, ver testimonios, imagino, etcétera, ¿no? Pues Eso es. por mi parte nada más, Óscar, un gran placer escucharte, contactar contigo otra vez, seguir aprendiendo de este tema que me parece fascinante y nada, seguir adelante y ayudando a mucha gente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido este rato, que ha sido como tomar un té. Esto es una charla y muchas veces de estas charlas sale lo mejor. Un placer inmenso. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.